de bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Se va escuchando cada vez más lejos, lejos. Se empezó a escuchar fuerte y ya después fue muy bajito. Ay, ¿en serio? Ujú. Bueno, voy a hablar más fuerte entonces. Por favor. Bueno, comenzaremos con los antecedentes sobre los medios de cultivo. En este caso, a finales del siglo XIX, en el laboratorio de Robert Koch, se empezaron a cultivar bacterias en medios líquidos, esto con base en caldo de carne, para que tuvieran los nutrimentos necesarios para crecer. Pero estos medios líquidos no eran muy prácticos para poder lograr que se tuvieran cultivos puros de nuestras bacterias. Así que se desarrollaron medios de cultivo sólidos, esto primero utilizando trozos de papa, como podemos ver en la imagen, es una papa con microorganismos que crecieron en la superficie. Esta técnica se fue refinando poco a poco y se empezaron a utilizar como agente solidificante caldos de carne y gelatina procedente de huesos o pezuñas de ganado. Sin embargo, también los científicos del laboratorio de Koch se enfrentaron a un problema que es que la gelatina se derrite, perdón, a alrededor de los 37 grados centígrados. Esto no permite incubar a las bacterias que frecuentemente necesitan temperaturas altas para poder crecer de una manera óptima. Además de que también muchas bacterias son capaces de degradar la gelatina. La primera en poder sugerir el uso del agar para crecer bacterias en condiciones de un laboratorio fue Fanny Hayes, esposa de Walter Hayes, quien era un científico que formaba parte del equipo de Koch. Ella trabajaba como asistente técnico y recomendó a su esposo reemplazar el agar por la gelatina. De esta manera se lograron implementar unos medios de cultivo más sólidos y estables en el laboratorio de Koch, además de que se permitió aislar y estudiar otros microorganismos. Este agar es un compuesto que está derivado de algas rojas, llamadas rodofitas, derrite alrededor de los 90 grados centígrados y nos permite cultivar a los microorganismos en temperaturas más altas que la de la gelatina. Además de que, a diferencia de la gelatina, es transparente y esto nos permite observar a las bacterias más fácilmente. Por último, también es resistente a la digestión de las enzimas que producen las bacterias. La siguiente, por favor. Los microorganismos los podemos encontrar en la naturaleza en poblaciones mixtas y no fue hasta 1870 que se extendió la idea de que para estudiar la forma y función de los microorganismos era necesario obtener cultivos puros. De nuevo, Robert Koch, a partir de los estudios que tenía en microbiología médica y de las ideas de uno de sus profesores, Edwin Klebs, concluyó que un organismo específico tiene efectos específicos. Para poder obtener cultivos puros, es importante también considerar la naturaleza de nuestra muestra, perdón. Si es líquida, esta se tendría que homogeneizar para poder distribuir a los microorganismos en la muestra. Y al poder tomar una alícuota, esta sea representativa de la misma. También, si la muestra es sólida, la deberemos de tratar de tal manera que separemos los componentes en un diluente para que se suspendan los microorganismos en el líquido. La siguiente, por favor. De esta manera, un cultivo puro es aquel que contiene una sola clase de microorganismo. En la práctica, los cultivos puros no son útiles por diferentes razones. Unas de ellas son la identificación y clasificación de los microorganismos, así como su viabilidad para poder mantenerlos. También nos permite hacer subcultivos para poder someterlos a análisis e incluso para poder intercambiarlos entre laboratorios. Para poder obtener un cultivo puro es necesario recurrir a técnicas de aislamiento. El proceso de aislamiento consiste básicamente en disponer a una célula inmovilizada sobre la superficie de un medio sólido y es separada del resto de los individuos presentes en el cultivo mixto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las bacterias aerobias. Bueno, estas bacterias se dividen en estrictas y microaerofílicas. Um, ambas requieren oxígeno para vivir y desarrollarse.
Y la diferencia está en que las estrictas bueno, utilizan el oxígeno molecular para producir energía y también este, tienen que utilizar concentraciones parecidas a la atmosférica, que es aproximadamente 20%. Y en las microaerofílicas, la concentración que requieren de oxígeno está entre el 1 y el 12%. Y bueno, estos también son sensibles a los radicales libres de peróxido y superóxido. Bueno, tenemos un ejemplo de la Mycobacterium tuberculosis, que causa una tos, bueno, afecta las vías respiratorias, causando tos con expectoraciones sanguinolentas y fiebre y dolor en el pecho al respirar y toser principalmente. Y Campylobacter fetus es una bacteria que se encuentra principalmente en ganado vacuno, en los intestinos y perdón, en genitales, y produce abortos sépticos. Ahora, las bacterias anaerobias bueno, estas bacterias no requieren de oxígeno para vivir y desarrollarse y se dividen en estrictos, aerotolerantes y facultativas. Las anaerobias estrictas no requieren de oxígeno y bueno, de hecho, son muy sensibles a ello. Si están en contacto puede ser letal y bueno, tienen un proceso fermentativo. Su ejemplo sería Propionibacterium acnes, que se localiza en las glándulas sebáceas del cuerpo humano y produce, bueno, se enfoca en destruir los triglicéridos formando grasas y esto produce que sea una sobreproducción, lo que da pie al acné. Y bueno, los aerotolerantes no requieren de oxígeno para crecer, pero sí toleran una cantidad pequeña bueno, de este oxígeno. Ay, no alcanzo a ver el nombre, perdón. Es ¿qué? Lactobacillus acidophilus. Este se encuentra, bueno, se le llama como una bacteria amistosa porque ayuda en el tratamiento de diarreas en niños con rotavirus y en adultos igual en diarreas de quimioterapias, infecciones vaginales. Y las facultativas pueden crecer tanto con oxígeno o sin oxígeno. Y también tienen un proceso de fermentación en ausencia de oxígeno y en presencia de oxígeno tienen respiración aeróbica, perdón. Y bueno, un ejemplo es la Salmonella typhi, que esta es causada principalmente por la ingesta de agua y alimentos contaminados y produce fiebre, dolores abdominales acompañadas de diarrea y cansancio. Bueno, para el aislamiento de microorganismos tenemos diferentes métodos que pueden utilizarse, pero en esta práctica nos vamos a enfocar en dos, que sería el de la estría cruzada. Bueno, se utiliza una dilución de un cultivo de microorganismos.
sembrado en un medio sólido. Esto ya lo estuvimos viendo en la parte de teoría y se utiliza como medio sólido el gel de agarosa. Bueno, tenemos un video donde se muestra la manera de siembra en este medio. Dura como 7 minutos, pero lo podemos poner en más velocidad. Me dicen si se escucha bien, por favor. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta. Los medios sólidos contenidos en cajas de Petri se inoculan mediante la técnica de siembra por estría, la que puede ser recta u ondulada. Estas técnicas generalmente se emplean para aislar a los microorganismos, observar características coloniales y algunas características metabólicas. Para realizar esta siembra empleamos una asa bacteriológica, un mechero, cajas de Petri con medio de cultivo y un cultivo de bacterias o levaduras. A continuación procederemos a efectuar la siembra, para lo cual podemos utilizar alguna de las siguientes técnicas. Estría recta. Esta se emplea para observar alguna característica metabólica o algún efecto antagónico. Trabajando siempre en condiciones asépticas, tomamos el inóculo. Abrimos la caja y trazamos una o varias líneas rectas en la superficie del medio. Cerramos la caja y la colocamos en posición invertida. Finalmente, esterilizamos el asa comenzando de la base hacia la punta. Existen varias formas de estriar las placas en forma ondulada. Una de ellas es la estría continua. Para realizarla, colocamos el asa que contiene el inóculo en una posición ligeramente inclinada en un punto de la periferia de la placa. Distribuimos el inóculo con estrías cerradas hasta cubrir una tercera parte de la superficie del medio. Y sin separar el asa, la colocamos en posición vertical. Y continuamos trazando las estrías más separadas hasta cubrir toda la superficie. Estría en cuadrantes. Otra forma en que podemos inocular la placa es realizando el estriado en cuadrantes. Para ello, marcamos los cuadrantes en la base de la caja. Después, tomamos el inóculo con el asa. Y lo colocamos en un punto de la periferia del primer cuadrante. Y trazamos estrías cerradas hasta llegar casi al centro de la placa, procurando no tocar las líneas divisorias. Tapamos la caja y la giramos a la posición del segundo cuadrante. Esterilizamos el asa desde la base a la punta. Enfriamos, tomamos inóculo de la última estría del primer cuadrante y estriamos el segundo cuadrante. Este procedimiento se repite con el tercer y cuarto cuadrante, tomando para ello el inóculo del cuadrante anterior. Una vez que hemos terminado de inocular la placa, la cerramos y la colocamos en posición invertida sobre la mesa, y esterilizamos el asa. Estría en cuadrante radial. En este caso, distribuimos el inóculo hasta aproximadamente la tercera parte de la caja mediante estrías cerradas. Tapamos la caja y la giramos aproximadamente 90 grados con respecto a la zona estriada. Procedemos a estriar la segunda sección
hasta una tercera parte del área, teniendo cuidado de no tocar las estrías previas. Cerramos la caja y la giramos nuevamente 90 grados. Y realizamos la misma operación 2 veces más. Una variante de este método es la estría cruzada. En esta, después de estriar el primer sector, se esteriliza el asa. Se deja enfriar y se cruza la parte final de las últimas estrías, y se procede a estriar la segunda sección. Esto se repite en las siguientes secciones. Independientemente de la técnica que se emplee, la finalidad de la siembra por estría ondulada en caja es la obtención de colonias aisladas. Es importante abrir la caja lo suficiente para realizar la manipulación. Recuerda que mientras trabajemos en la zona de asepsia, nuestro cultivo no se contaminará. En la estría cruzada, es importante que el asa se encuentre estéril y fría, antes de inocular cada cuadrante. Como hemos visto, con la estría recta podemos observar alguna característica metabólica o efecto antagónico. En tanto que con la ondulada, en cualquiera de sus modalidades, se asegura la dilución progresiva de la muestra en la superficie del agar, lo que nos permitirá obtener colonias aisladas. La Universidad Nacional Autónoma de Bueno, el segundo método que vamos a ver es el de diluciones, y este consiste en realizar una serie de diluciones del cultivo de microorganismos que tenemos como muestra para poder determinar cualitativa y cuantitativamente las colonias existentes en ella. Bueno, en esta técnica vamos a utilizar una varilla acodada, y así como se muestra aquí, la muestra es una muestra de suelo, y bueno, les vamos a pasar el video. Vamos a explicar cómo hacer diluciones decimales seriadas para hacer aislamiento de microorganismos a partir de un sustrato, que en este caso es un suelo. Tenemos pesados 10 gramos de suelo y los introducimos en un matraz con 90 mililitros de agua estéril, en el que también tenemos un imán de agitación. Echamos cerca de la llama nuestro suelo. Y agitamos el contenido del matraz durante media hora aproximadamente para que los microorganismos queden resuspendidos en el agua. Tras la agitación, tomamos 1 mililitro de la suspensión y lo añadimos en un tubo con 9 mililitros de agua estéril. A partir de esta dilución tomaríamos un nuevo mililitro que pasaríamos al siguiente tubo, que tiene también 9 mililitros de agua estéril, y así repetiríamos la operación para toda la batería de tubos.
Una vez realizadas las diluciones, hacemos una siembra de cada una de ellas en una placa Petri con medio de cultivo. Para ello tomamos 100 microlitros, los añadimos sobre la superficie de la placa y extendemos con asa de Degralski flameada a la llama. Extendiendo bien por toda la superficie de la placa. Este proceso lo repetiríamos con cada uno de los tubos en cada una de las placas. Rotulamos cada placa con la dilución de partida. Posteriormente introducimos las placas en una estufa y esperamos a que se produzca el crecimiento de las bacterias. Tras 5 días de incubación, podemos ver el crecimiento de las colonias procedentes de los microorganismos del suelo en las placas de cultivo. Como vemos, el número de colonias disminuye al aumentar el factor de dilución. Para realizar el recuento del número de microorganismos por gramo de suelo, debemos buscar una placa en la que el número de colonias sea estadísticamente significativo, es decir, esté entre 30 y 300 colonias. En este caso, en la placa de la dilución 10 a la menos 5, hemos recontado un total de 36 colonias. Para calcular el número de unidades formadoras de colonia por gramo de suelo, tenemos que multiplicar por el factor de dilución, en este caso 10 a la 5. Además, multiplicaremos por 10 porque en la placa añadimos tan solo 100 microlitros del total de 1 mililitro de solución inicial del que partimos para hacer las diluciones. Por último, volveremos a multiplicar por 10, ya que el suelo estaba diluido 10 veces, es decir, pusimos 10 gramos de suelo en un total de 100 mililitros de agua. Vamos a explicar cómo hacer diluciones decimales. Bien, en este caso, si sembramos, eh, si, ay, perdón, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, si sembramos materiales con diferentes clases de bacterias en la superficie de un medio sólido, formaremos colonias. Estas serán copias exactas del microorganismo original. En teoría, una colonia visible se origina en una única espora o célula vegetativa, o bien también se puede originar de un grupo de los mismos microorganismos adheridos entre sí en agregados o cadenas. En este caso, las colonias microbianas con frecuencia tienen un aspecto distintivo que diferencia a los microorganismos uno de otro. Podemos ver que son diferentes. Las bacterias también deben de distribuirse de un modo lo bastante amplio para que las colonias sean visiblemente separadas entre sí. Ya que el recuento en placa se basa en la suposición de que cada bacteria crece y se divide para producir una sola colonia, se puede decir que esto no es completamente cierto, ya que las bacterias con frecuencia crecen unidas en cadenas o grumos. Por lo tanto, frecuentemente encontraremos que una colonia no se produce como resultado de una única bacteria, sino de segmentos cortos de una cadena o de un agregado bacteriano. Para poder reflejar esto, los recuentos en placas suelen informarse como unidades formadoras de colonia, que son las UFCs. Siguiente, por favor. Para poder realizar la determinación de las UFCs es importante
que solo crezca un número limitado de colonias en una placa. Si hay demasiadas colonias, algunas se encuentran apiñadas y estas no pueden desarrollarse de manera óptima. Y esto nos provocaría una inexactitud en el recuento de las colonias. La FDA menciona que el criterio para poder tomar en cuenta las placas que tengan entre 25 a 250 colonias fue información que de hecho estaba incorrecta en el video. Para poder determinarlo, también se tienen que conocer la dilución de la muestra, así como el volumen de la alícuota que utilizamos. Aquí podemos ver la fórmula para poder realizar el cálculo, ya la habíamos visto anteriormente, que son los números de colonia por 1 sobre la dilución por 1 sobre el volumen de la alícuota. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver un ejemplo sobre los criterios para poder determinar las UFCs. Tomamos la placa que se encuentra dentro de los 25 a 250, así como su dilución y su alícuota. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de la práctica, de esta práctica serían aprender las técnicas de aislamiento por medio de la estría cruzada y el método de las diluciones, como ya las habían comentado mis compañeras. También otro punto del objetivo sería hacer las estimulaciones cuantitativas y cuantitativas del contenido microbiano de diferentes grupos de microorganismos de la muestra del suelo o agua estancada. La que sigue, por favor. Los materiales que se ocuparían en esta práctica si estuviéramos en presencial serían tubos de 16 a 150 milímetros, estériles con tapa de aluminio o plástico. También sería una pipeta de 1 y 10 mililitros esterilizada, propipetas, una micropipeta de volumen variable de 200 microlitros hasta 1000 microlitros, y puntas para micropipeta de 200 a 1000 microlitros, un matraz Erlenmeyer con 100 mililitros de agua destilada estéril, también la caja Petri con gelosa nutritiva o agar cuenca estándar, campana de flujo laminar, etanol comercial y varilla de vidrio acodada, y muestra de suelo o agua estancada. La que sigue. En esta práctica se van a observar los dos métodos que habían explicado mis compañeras. El primer método que se va a ver en el procedimiento sería el método de las diluciones. Lo primero que se debe de hacer es agregar 4.5 mililitros de agua esterilizada estéril a los 10 diferentes tubos de 16 por 150 mililitros esterilizados. También, después de esto, se le agrega los 0.5 gramos de muestra de suelo o 0.5 mililitros de agua estancada en el primer tubo, y se deja homogenizar esperando alrededor de 2 o 3 minutos. Y así se hacen las diluciones en los siguientes tubos. Por ejemplo, en el primer tubo se le agrega 5.5 mililitros. Después de ese tubo se recogen otros 0.5 mililitros al siguiente tubo, y así sucesivamente hasta completar los 10 tubos. Después de eso, perdón, es que me entró una llamada y estaba en el teléfono. Después de esto, se realiza una muestra que contiene un microorganismo patógeno o sustancias tóxicas. Recomendable usar las pipetas no con la boca, sino en el cambio debe de usarse una propipeta o bulbo o un instrumento de succión automática.
Las siguientes operaciones deberán hacerse por duplicado o triplicado, como se ve aquí abajito de los tubos. Eh, como lo indican los profesores, marcando la base de las cajas Petri con gelosa nutritiva con la dilución que se va a sembrar. Después se colocan 100 microlitros de la disolución de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10 en la superficie de sendas de las placas gelosa nutritiva. También se extiende la licuata en la superficie con una varilla de vidrio acodada, estéril. La varilla se esteriliza mojándola en alcohol y escurriendo el exceso y pasándola por la flama del mechero. Al extinguirse el fuego, la varilla estará estéril. También se recomienda no mantenerla dentro de la flama. Y por último, se envuelven las cajas con la tapa hacia abajo y se marca el paquete a incubar a 28 grados centígrados durante 24 a 48 horas. En la que sigue, por favor. Una duda aquí, Ángel. Sí. Hace un momento. Aquí abajito de los tubos. ¿Dónde es aquí abajito de los tubos? Sí, perdón. Bueno, es que no puedo aquí señalarlo porque estoy en el teléfono. Es en esta parte. ¿Y esa parte qué es? Son las operaciones por duplicado o triplicado. Ok, está bien. Continúen. El segundo método que se ve en esta práctica sería el método de estría cruzada. Lo primero que se debe de hacer es el esterilizar el asa y a partir del tubo con la disolución 10, tomar una asada y sembrarla por el método de la estría cruzada en la gelosa nutritiva. Se esteriliza el asa entre cada serie de estrías y se marca todas las cajas, se marca todas las cajas, después se envuelve con papel y se incuba con la tapa hacia abajo a 28 grados centígrados durante 48 a 96 horas. Se revisa diariamente. La que sigue, por favor. Aquí les muestro unos posibles resultados del primer método, que sería el método de estría cruzada, en el cual en la primera imagen se observa el Klebsiella pneumonia. En la del medio, ¿Cómo? ¿Perdón? Klebsiella pneumoniae. ¿Me lo puede repetir, por favor? Klebsiella pneumoniae. ¿Dónde está el error, Pilar? En el neumonía. Neumonie. Ah. Ok. Y aparte, está en minúscula. Debe estar en mayúscula. Sí, perdón. Más. En la del medio se observa la Candida albicans. A ver, el ángel. Repítame otra vez esa parte. Candida albicans. ¿Dónde ve el acento? En la A, ¿Ahí albicans. ve un acento? No, albicans. Ok. Ajá. A ver, este último. Y en la última sería Serratia marcescens. No. A ver, Berenice, ¿cómo se llama este último? Se los vimos en clase y yo se los dije.
Serracia marcescens. ¿Cómo? Más fuerte porque no se escucha. Ay, Serracia marcescens. Ande, así mismo. Ok, bien. Continúen. La que sigue, por favor. Y en esta se observa los posibles resultados del método de las diluciones. La que sigue, por favor. El- Tantito. No, regrésese. ¿Cómo que posibles resultados ya están? Explíquenme, ¿qué estoy viendo? pues aquí se está observando que en la primera caja Petri, que está desde el lado izquierdo, se observan eh, alrededor de más de, de 200 microorganismos. En la del medio ya sería una cantidad exagerada que no se puede ni siquiera contabilizar. En la tercera ya se observa más o menos que está en el rango de 25 a 250, como lo había comentado la compañera. Y en el cuarto igual está como en el rango de, para poder hacer la unidad de formadora de colonias. Y en los últimos dos se observa que no hubo una sembraría de microorganismos. ¿Y cómo sabe que está en ese rango? Porque sí se alcanza a contar bueno, los microorganismos, bueno, sí son contables. Pues yo ahí, de acuerdo a la imagen, yo puedo deducir, bueno, lo que yo creo es que esta es una dilución a las 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Basándome en los números que vienen ahí en cada una de esas placas. Pero, si usted está diciendo cuál es la que está en el rango más idóneo, ¿cuál es ese rango? El rango es de 25 a 250. Bueno, es el... Ok, entonces aquí sería, de los resultados obtenidos debemos de contar aquellas placas que tengan un rango entre 25 y 250 para hacer el cálculo de las UFC. Es así, ¿no? Sí, así es. Ok. No, ¿ya ve la diferencia entre ahí están los resultados y explicarlos? Sí. Ok. Ya Y eligió. aparte, Sí, perdón, maestro, adelante. adelante. Mira, nada más una cosa, para que noten en esta imagen, ¿de dónde la sacaron para empezar? ¿De internet o de algún libro? Sí, de internet, bueno. Bueno, miren, como les dijo el profesor, vean las diluciones de arriba, 5, 6, 7. Entre 5 y 6 hay una inconsistencia. Se supone que entre 5 y 6 la cantidad de bacterias debería de disminuir, ¿cierto? Es decir, si en el 5 tenemos 1000 bacterias, en el menos 6, ¿cuántas bacterias deberíamos de tener? Si fuera esto consistente. Debería ser como menos de 1000. No, como menos de 1000. Aquí, obviamente, menos de 1000, pues se va reduciendo, es una dilución. Pero si tengo aquí, vamos por los factores de dilución. En el menos 5 tengo 1000 bacterias. En el menos 6 debería tener Ustedes lo explicaron que son diluciones de base 10. Entonces, ¿a qué correspondería hacer una disminución de base 10? Y ya con eso les estoy dando la respuesta.
No, profesor, no entendieron, repruébelos. A ver, les voy a dar una pista. A ver, en la placa número 10 yo no veo colonias. Ahí veo un número 0, ¿no? Luego en la placa 9 yo alcanzo a ver 2 colonias. Si no me falla mi vista, 2 colonias. ¿Sí? Sí. Si la 9 con respecto a la 10 está diluida, la 10 veces más, ¿esto es congruente? O sea, que de 9 a 10 no observe colonias. Mm, ¿Sí o no? Tengo aquí una colonia y aquí otra colonia. Aquí tengo 2 colonias. Cuando yo hago la dilución y estoy diluyendo 10 veces más con respecto a esta placa, bueno, mejor dicho, los tubos de los que parten las diluciones que se inoculan aquí, ¿esto es congruente? Que yo ya no encuentre colonias en la placa 10. Si lo estoy diluyendo 10 veces. Sí. Sí, ok. Entonces ahora vámonos al inverso. Si este está 10 a la menos 8, está 10 veces más concentrado con respecto a 10 a la 9, aproximadamente, si fuera así preciso la estimación, ¿cuántas colonias deberían de contar aquí? ¿Cuántas? Arriba de 20. ¿Cuántas? ¿El triple? No, arriba de 20. Aproximadamente 20, ¿verdad? Y luego en la siguiente, que son 10 veces más concentrada, aquí en la 7, ¿cuántas aproximadamente deberíamos encontrar? 200. Esto es aproximado, ¿eh? O sea que esto en la realidad no es tanto así, pero digamos que si fuera muy preciso, encontraríamos eso. Y luego en la de 10 a la menos 6. Pues, 2000. 2000, pero seguramente eso yo ya ni lo puedo contar, ¿no? Ajá. Yo le pongo el contar. ¿Ok? Ahora con lo que ya revisamos ahorita en estos microsegundos. ¿Ya le pueden contestar al maestro Alejandro? Sí, bueno, sí, el 5 sería mayor que en el 6, entonces sí suena incongruente que en el 6 haya un mayor número de microorganismos, bueno, a la vista. ¿Otra vez segura? Pues ¿Sí están comprendiendo qué es lo que ocurre en cada tubo? Sí, bueno, en la imagen se vería como que están invertidas, ¿no? El 5 y el 6, porque en la 6 se ven más colonias que en la 5, o sea, sí visiblemente, y entonces mientras aumenta el nivel de dilución va a disminuir el número de colonias que vamos a encontrar en cada placa. Y esa disminución debería de ser aproximadamente en una forma decimal, ¿no? En 10 veces, Sí. porque es el tipo de dilución que estamos aplicando. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿le suenan congruentes estos resultados? ¿Sí o no? Lo que yo dije es inventado, pero con lo que ustedes están viendo. Sí, sí, es congruente. Ay, híjoles. Sí hay cierta inconsistencia. Hay cierta inconsistencia, hay cierta incongruencia. Lo que decía el maestro Javier hace un momento. En la primer placa aquí señalada como 5, con respecto a la 6, vean la cantidad de microorganismos. Así nada más observándola, ¿sí? Yo podría incluso decirles, no, pues es que así nada más sin ver los números, yo diría que la placa de en medio es la 5 y la primera placa es la 6, porque yo estoy viendo menor número en la primera placa. Y luego aquí en la marcada como 7, entonces 7, pues bueno, ok, ya vería yo más o menos una consistencia o algo más concordante. ¿Sí? Entonces,
si estoy haciendo diluciones de base 10 y por ejemplo en mi placa, aquí como lo dijo bien la maestra, en la placa 9 tengo una colonia, en la 8 yo tendría aproximadamente 10 y en la 7 yo esperaría 100 y en la 6 yo esperaría 1000 y en la 5 ¿cuántas esperaría? Que sigue de 1000, 10.000, ¿no? 10.000. Entonces, el hecho de ser diluciones de base 10 quiere decir que conforme yo disminuya la cantidad de muestra, bueno, vaya diluyendo esta muestra, voy a estar disminuyéndola 10 veces. Entonces, 10.000, 1.000, 100, 10, 1. ¿Sí? Entonces, son datos, como bien lo dijo la maestra también, son datos aproximados. ¿Sí? Puedo tener así, bueno, aquí tengo 2, pero en la anterior tengo 18. Ok, entonces por ahí va más o menos, o sea, no hay tanta variabilidad, puede haber un más menos 2, un más menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí el método de las diluciones, para determinar el conteo, la cantidad de UFCs, primero colocamos todas nuestras placas y entonces ahí empezamos, a partir de ahí empezamos a analizar y tomamos, como bien dijo su compañero también, aquellas placas que cumplan esta primera regla. 25, entre 25 y 250 colonias. Y a partir de ahí ya calculamos lo demás. ¿Sale? Entonces, aquí esto es lo que deben de analizar. Aquí la parte de resultados es resultados con su discusión. De acuerdo a los antecedentes que ustedes presentaron, observamos en esta imagen de internet, porque hasta eso, para no decir, ay, sí, nosotros la hicimos, no. En internet, de internet encontramos esta imagen y observamos esta inconsistencia, porque de acuerdo a lo expuesto, esta dilución es así, así, así. Eso es lo que necesitamos que ustedes hagan. Sí, entonces, a ver, pues, continuemos. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, aquí en el manual viene que debemos hacer como una tabla de las diluciones y el número de colonias y el número de colonias por mililitro. Aquí se observan las diluciones, que es de base 10, de -10, -9, -8, -7 y -6. En la de -10, como se observaba en la imagen anterior, y como ya lo explicaron los profesores, se observan 0, no hay 0. En la de 9 serían alrededor de 4 número de colonias por 0.1 mililitro, y por mililitro serían 40. A la -8, como nos han comentado, serían 46 por 0.1 mililitro y 460 por mililitro. Y en la 7 serían 432 por 1 mililitro, 0.1 mililitro y 4320 por mililitro. Y la última, que es por 10 a la -6, al 0.1 mililitro serían ya incontables. Y por mililitro igualmente serían incontables. Como ya habíamos comentado, se seleccionan aquellas placas que tengan entre 25 y 250 colonias, en la cual se observa que es en esta, en la -8 y -40. Bueno, a la 10 -8 y 46.1 mililitro y 460. Y por último se hace la fórmula de la unidad formadora de colonias, que se da por el número de colonias por 1 entre la dilución, por 1 entre la alicuota, lo cual nos daría 46 por 1 entre 10 a la -8 por 1 entre 0.1 mililitro. Esto nos da 46 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro.
Ah, que sí. Y bueno, como conclusiones tenemos que conocimos las dos principales técnicas de aislamiento que vamos a utilizar en la práctica para diferenciar, perdón, para aislar los microorganismos. Se escucha un poco Hicimos robotizada, también, Belén. Si quiere apague su es mi cámara. internet, profe. Sí, apague su cámara para que agarre un poquito mejor la red. A ver, espero que se escuche mejor porque desde hace rato me está diciendo que el Sí, se escucha mejor así. Desde el principio, por favor, porque sí, casi no se le entendió. Ok, bueno, como conclusiones es que conocimos los dos métodos principales para esta práctica de aislamiento de bacterias, diferenciando pues un proceso de otro. También pusimos en práctica la manera correcta de hacer una determinación de unidades formadoras de colonias y conocimos la manera correcta de hacer un aislamiento de bacterias en con una muestra de suelo para su estudio. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. Regrésele, por favor, una diapositiva. Ok, aquí. Datos a tomar en cuenta. Por norma, nosotros seleccionamos aquellas placas, como bien lo dice, que tengan entre 25 y 250 colonias para determinar las UFC. Segundo, por norma también está la indicación que se reportan 2 dígitos y con un punto decimal, es decir, aquí serían, lo que tendrían que reportar es 4.6 por 10 ¿a la cuánto? Por 10 a la 10. Exactamente, por 10 a la 10 UFC. Pero ¿de dónde obtuvieron la muestra originalmente? ¿Era una muestra de agua o era una muestra de suelo? Era una dilución de muestra de suelo, ¿no? ¿Qué? Era una dilución de Ajá. una muestra de suelo. Entonces no es por mililitro, es por gramo. Ojo ahí, ¿sí? Si es de mililitros, a menos de que yo hubiera utilizado la muestra era líquida, ¿sí? Entonces aquí voy a tener cuidado en eso. Me perdí por un momento. No sé si dijeron o no las ventajas y desventajas de cada método. No sé si fui yo o no lo dijeron. No mencionó. No, no se mencionó, profesor. Ok, bueno, ahora ya con todo lo que dijeron, con todo lo que vieron, ¿cuáles serían las ventajas de un método y otro? ¿Y cuáles serían las desventajas de uno y otro? Pues una de las desventajas de las diluciones sería la inconsistencia que se puede tener en justamente las diluciones, ¿no? Como vimos en el anterior. No, porque se supondría que trabajarían bien. Más bien las ventajas y las desventajas tienen que ver comparando ambos métodos, o sea, un método de diluciones con respecto a un método de estría cruzada. ¿Por qué elegirían un método respecto a otro? A ver, pensemos, tienen una muestra de suelo y su planteamiento es, como dice su objetivo, hacer un aislamiento de bacterias aerobias y anaerobias facultativas, a lo mejor para caracterizar esa muestra de cierta forma. ¿Qué les interesaría saber de esa muestra? Que le puede dar de información un método con respecto al otro.
Pensemos, un método de diluciones seriadas, ¿qué información les da? Esa es cualitativa y cuantitativa. Y, y- y creo que sería mejor utilizar ese método porque en la dilución correcta estaríamos pues visualizando de mejor manera las colonias que tenemos en cada placa, ¿no? A ver, En defina cambio, un poquito mejor lo de cualitativo y cuantitativo. ¿A qué se refiere cuando dice, es un método cualitativo y es un método cuantitativo? bueno, cuantitativo es, vamos a poder contabilizar de mejor manera las colonias que se forman en cada placa. Y pues ya que ¿Que están... esas a qué corresponden, Berenice? Si yo cuando hago una contabilización, como dice usted, de las colonias en una placa, ¿qué me corresponde? O sea, ¿qué representa eso? Esas, yo me queda claro que veo en mi placa colonias, pero ¿qué corresponde? ¿Qué representa eso que yo ya tengo visible después de realizar todo ese procedimiento? No comprendo a qué se refiere con corresponde. Es que están como parafraseando la información de una forma poco integral. O sea, cuando yo digo que las placas, cuando yo hago esta metodología y tengo un recuento, ese recuento microbiano, que son esa cuenta de las colonias en las placas, ¿a qué corresponde? Lo tienen ahí en la presentación. A las unidades formadoras de colonia. Ajá, ¿que están dónde? Y fíjese, hasta se expresa en una unidad. ¿Por qué? Porque se trata de normalizar, ¿no? Se ha expresado ya sea en mililitros o en gramos, ¿de qué? ¿La muestra? Exactamente, o sea, corresponde a una cuantificación de la carga microbiana de una muestra, todo este procedimiento que ustedes representan en unas placas donde hacen un recuento y luego aplican una fórmula que les permite tener una cuantificación, digamos, de esa muestra en la carga microbiana de los microorganismos que se pudieron aislar bajo las condiciones dadas, ¿no? Porque a lo mejor puede que no sean todos los microorganismos que representan a esa muestra, sino aquellos que se pudieron aislar con estas condiciones muy específicas. Cuando dicen que es cualitativa, ¿a qué se refieren? Pues serían, Perdón, que podemos ver qué tipo de bacteria es la que estamos aislando. Podríamos evaluar si hay diversidad en la morfología, que podría ser a lo mejor directamente proporcional con esa diversidad en cuanto a los microorganismos presentes a una muestra, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, de una misma tipo de morfología colonial, a lo mejor, ¿qué supondríamos que es nuestra muestra? Por definición, a lo mejor podríamos decir que partimos de qué? De una muestra pura. De un cultivo axénico, a lo mejor, ¿no? ¿Qué tal si les damos una suspensión? Ustedes no saben si es una mezcla de microorganismos o es un cultivo axénico. Y si observan una sola morfología, pues a lo mejor inferirían que es un cultivo axénico. ¿Ok? Las diferentes morfologías, pues nos da esas características cualitativas que podríamos identificar por esta metodología. Y luego, ¿qué pasa con la estría cruzada? ¿Qué tipo de método es? ¿Qué nos da de información? ¿cómo es la bacteria? En este contexto que me dijeron que esta metodología de ilusiones seriadas es cualitativa y cuantitativa, ¿qué pasa con estría cruzada? Sería un cualitativo, ya que nos permite estudiar a diferentes colonias. Nos permite ver la diversidad, ¿no? De esa muestra, reflejada por las morfologías coloniales que puedan crecer de esa muestra. ¿Ok? Y luego de pronto dijo su compañera, no, pues ¿saben qué? Yo siempre utilizaría la técnica de las diluciones seriadas para caracterizar porque me da toda la información. ¿Creen que esto sea factible? Y viene de ahí las desventajas, ¿no?
¿Qué desventajas podría tener este método? Comparado con respecto al otro. Que en las diluciones solamente se observa una colonia y en las cruzadas se pueden observar varias. Juan, incorrecto. Mm, ¿No me acaban de decir que es un método cualitativo y que puedo ver todo? En la cruzada, ¿no? En ambos Ah, métodos sí, son pues ambos. cualitativos, Sí. solamente diluciones seriadas es cuantitativo. Vuelvo a la pregunta. ¿Tienen ustedes su muestra de suelo? Y me dicen ustedes de pronto, yo me voy a quedar con el método de las diluciones seriadas porque me da mucha información. Me da una cuantificación y aparte puedo ver cualidades morfológicas de los microorganismos que están presentes en esa muestra. Pero no es perfecta esta metodología. ¿Qué defectos le encontrarían? No tienen que pensarlo mucho, ¿eh? Miren, así a simple vista, pongan un esquema de diluciones seriadas con respecto a uno de estría cruzada. ¿Cuál sería su principal complicación de realizar diluciones seriadas? A ver, regresen una imagen. A lo mejor si ven la imagen ya encuentran la respuesta. Miren, aquí tengo una imagen. Estas serían tan solo las placas que se inoculan. Regrésenlo a su esquema. Regrésenlo al esquema general de trabajo. ¿Para atrás? Para atrás. A ver. ¿Qué ven aquí? Ahí en el método de las diluciones. La cantidad de material. Exactamente, requerimos mucho más material. ¿Cuántas placas al menos necesitamos? Son 10 y se hace por triplicado 30. Bueno, en realidad inoculamos nada más 5 y se hace por duplicado, entonces son 10. Nada más inoculamos de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 10 y por duplicado, entonces son 10 placas. Y luego tenemos tubos. Y luego, ¿qué más necesitamos? Una varilla podada, alcohol. Tan solo en material es mucho más material y además, ¿qué es más? Algo que decimos que también es dinero. Más costoso. El El tiempo. tiempo. El tiempo también requerimos más dinero. Con respecto a estría cruzada, ¿cuántas placas van a ser estría cruzada? Solamente una. Con una podrían observar la morfología si la llevaran de forma eficiente. Obviamente tienen que tener adiestramiento para realizar diluciones seriadas para que salgan perfectas con todos estos errores que hablamos que se pueden generar durante el procedimiento, asimismo para las estrías cruzadas. Entonces, ahora sí, ya nada más para redondear y concluir. Ventajas y desventajas de un método con respecto al otro. Simple, sencillo y ya. La ventaja del método de estría cruzada es que es poco material y poco tiempo. La desventaja es que no es fácil el conteo. Porque no es posible, no es cuantitativa. Ajá, es solo cualitativo. Y las ventajas del método de las diluciones es que es tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo y cuantitativo. Ajá. Y la desventaja es que es mucho material y mucho tiempo el que se requiere más invierte. material y requiere más tiempo, ¿no? O sea, comparando entre un método y otro. ¿Ok? ¿Alguna otra que se me esté pasando? Maestro. No, aquí, de hecho, ya había checado que algo me llamaba la atención en esta imagen. La forma en que en esta imagen está reportada la dilución acumulada está mal, ¿eh? La dilución acumulada sí no se expresa. La dilución acumulada
se expresa como está expresada la dilución individual. Pero, por ejemplo, en el primer tubo dice 1 en 10. La dilución acumulada en ese primer tubo es igual, 1 en 10. ¿Sí? Y aquí, en el segundo tubo es donde ya varía. ¿Por qué? Ay, ¿por qué me la tapan? Tramposos. Quieren ocultar el sol con un dedo. Entonces, No, aquí no fueron ellos, se está ocultando la diapositiva misma. hacemos una multiplicación. ¿Sí? La segunda dilución es 1 en 100. La tercera es 1 en 1000. La cuarta es 1 en 10.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ya más con más calma en clase, en la clase de diluciones. ¿Sí? Pero sí es importante que tomen en cuenta que aquí la forma en que está representada esta dilución acumulada es incorrecta. ¿Sí? No es así como se expresa. ¿Sí? Para fines prácticos decimos el tubo de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, etc. ¿Sale? Entonces sí, aquí tienen ese pequeño gran detalle. Y por favor, yo sí les pediría que agregaran una diapositiva donde hicieran referencia precisamente a estas ventajas y desventajas. ¿Sí? Otro detalle también que debemos de tomar en cuenta es que en el método de las diluciones sí necesitamos más práctica, un entrenamiento previo precisamente por la cantidad de material. Y usualmente aquí también se hace esta serie de diluciones. Necesitamos una pipeta por cada dilución y una pipeta por cada alícuota. Entonces imagínense que tengamos que hacer 10 diluciones, necesitaríamos 10 pipetas y luego los duplicados, pues entonces también necesitaríamos para las alícuotas, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo cuál es la cantidad de material que vamos a estar ocupando. Entonces sí, tomen en cuenta estos puntos y lo que les dijo la maestra, y sí, agreguen una diapositiva donde pongan las ventajas y desventajas. Es lo que yo les pediría. Maestro Javier, no sé si tenga algún comentario al respecto. No, pues creo que abordaron las partes principales, nada más. También me gustaría haber visto algunas aplicaciones en donde se pueden aplicar estas técnicas de aislamiento. Son muy importantes en la industria, son muy importantes en la industria alimenticia, sobre todo cuáles son más importantes en la medicina, en el diagnóstico. Entonces me hubiera gustado haber visto por ahí una diapositiva, pero creo que en general pues fue bien abarcado las metodologías que los alumnos presentaron, y bueno, pues esto requiere, pudiera verse fácil de aquí, pero requiere de mucha técnica, entonces no es tan sencillo. Lo van a hacer en el laboratorio, ¿verdad, profesor? Sí, de hecho, ojo aquí también, qué bueno que me lo recuerda, maestro. La primer práctica es esta, en presencial, la primera práctica es esta. Y de una vez les digo, van a tener que llevar una muestra de suelo, porque tierra es el planeta, ¿no? Una muestra de suelo, de preferencia de suelo donde haya vegetación, no se vayan a agarrar el suelo árido. Ya el suelo de la escuela que se les haya olvidado algo, ya lo conocemos, ya sabemos qué tiene, ya sabemos que no tiene nada prácticamente, ¿no? Una muestra de suelo donde haya vegetación, ¿sí? Porque necesitamos presencia de microorganismos para que ustedes puedan poner en práctica toda esta técnica y vean la diversidad de microorganismos que también vamos a encontrar. Ojo aquí, este es un método de aislamiento de microorganismos, ¿sí? Porque hay otra parte a la que nos referimos como métodos de siembra. Entonces, estos métodos son métodos de aislamiento. Dispersión en placa, vaciado en placa, que utilizan vaciado en placa y dispersión en placa son este mismo principio de las diluciones, y el método de estrella cruzada, ¿sí? Para que lo tengan ya en su mente.
Entonces, no se vayan a confundir en métodos de aislamiento con métodos de siembra, por favor. Su nombre nos lo dice, métodos de aislamiento nos van a permitir aislar a los microorganismos. Los de siembra, a sembrarlos. Aunque se repitan algunos, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ojo ahí. Sí, creo que por ahí, inclusive en uno de los videos, integraban como todos los, integraban métodos de aislamiento y métodos de resiembra. Y creo que ustedes eran el equipo que me habían mostrado que tenían una parte de esto y les había dicho que la eliminara. ¿Sí la eliminaron? No, profesora, era el otro grupo. ¿Y ustedes no la tenían y la agregaron? Bueno, es que sí, le enseñamos ese video y pero Ok, bueno, no recuerdo. tiene integrado las dos partes, pero lo bueno es que ya hizo la anotación el maestro Alejandro, para que les quede como más claro, porque pareciera que los videos generalizan y son cosas diferentes, pero creo que cuando empiezan a conocer el objetivo y los conceptos, ya va quedando más claro. Una cosa es diferente el aislamiento y otra es la resiembra o el crecimiento, métodos que utilizamos para llevar a cabo el crecimiento. Entonces, igual, inclusive ya hay nuevos métodos de aislamiento, hay algunos equipos automatizados que no hacen estrías cruzadas, sino hacen, por ejemplo, aislamiento a través de hacer dispersión sobre la superficie de la placa, pero de forma radial. Entonces, digamos que nosotros no podríamos hacerlo porque no somos tan precisos para llevar un método así, pero ya hay métodos automatizados que tienen aplicaciones, pero el fundamento quiero que entiendan que es el mismo, ¿no? Que una estría cruzada lo que hace es una dispersión de la muestra sobre la superficie, por agotamiento lleva a cabo el aislamiento porque se termina agotando la muestra sobre la superficie y ya en la actualidad bajo ese fundamento fue que se desarrollaron algunos otros sistemas automatizados que nos permiten llevar a cabo el aislamiento, ¿ok? Yo nada más otro comentario. Les voy a sugerir, por favor, que en su concepto de UFC pongan el que tenemos en el manual, porque el que pusieron ustedes me da la impresión que sí lo dijeron completo, porque de eso presté mucha atención, pero el que tienen en su diapositiva tal cual no está completo, porque quiero que les quede claro que una UFC sí viene de todo, puede darse de origen ya sea de una célula, de un conjunto de microorganismos o una agrupación de microorganismos o una espora. Les digo, ustedes sí lo mencionaron, pero su diapositiva no lo dice, y nada más porque obviamente este es material de repaso para sus compañeros, para sus exámenes, y pues para que tengan completa la información. ¿Ok? Sí, profesora. Presten mucha atención entonces todos los miembros de este grupo, porque esta es una de las prácticas que regresando en las primeras semanas de abril vamos a realizar sí o sí. Entonces, todas estas cosas que les dijeron sus compañeros ya no nos vamos a detener a explicarlas, a comentarlas, porque en teoría por eso estamos teniendo estas sesiones virtuales que son previas al desarrollo experimental. A lo mejor haremos algunos anotaciones muy precisas de la metodología que ustedes tengan que hacer en ese momento, pero las generalidades como tal y el fundamento, pues ya no va a haber oportunidad de revisarlo. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Tienen actividad, chicos? Por favor. Es un Kahoot para que vayan ingresando a la actividad y ahorita les paso el código.
¿Ya no falta nadie? ¿Están todos? Pues... creo que alguien se salió, ¿no? Entraron y se salieron. ¿Cómo así que ya se están saliendo? Sí. Ya empiénsenle, si no se van a salir otra vez. Sí. Ok, la primera es un ejemplo de una bacteria aerobia estricta. Lactobacillus acidophilus, Salmonella, Mycobacterium tuberculosis o Escherichia coli. Mycobacterium. La segunda. Salmonella typhi es una bacteria aerobia facultativa, ¿verdadero o falso? Verdadero. La tercera, ¿quién fue el primero en sugerir el uso del agar como agente solidificante? Walter Hess, Robert Koch o Lynn Marconi. Annie Hess. La cuarta, las bacterias aerobias microaerófilas necesitan este porcentaje de oxígeno para vivir. El 1 al 12%, 5%, 50% o 20%. Del 1 al 12%. La quinta, los microorganismos en la naturaleza se encuentran en cultivos mixtos, cultivos naturales, cultivos activos o cultivos puros. En cultivos mixtos. La sexta, ¿cuántas colonias formadas en una placa se deben contar para poder tomar en consideración la misma? De 30 a 300, de 0 a 25, de 100 a 500 o de 25 a 200.
24. El cultivo axénico no tiene una gran utilidad. Cultivo para diferentes clases de microorganismos. La 8. ¿Cuáles son los métodos de aislamiento de microorganismos que se utilizaron en esta práctica? Vertido en placa, método por diluciones, estría cruzada o siembra por picadura. Estría cruzada y método por diluciones. La 9. Las bacterias anaerobias estrictas pueden utilizar oxígeno, verdadero o falso. Falso. Y la última, es un ejemplo de bacterias anaerobias. Bacillus, Lactobacillus acidophilus, Bacteria tuberculosis o Lactobacter perfecto. Lactobacillus acidophilus. Y en primero tenemos a Elvia, en segundo a Yair y en tercero a Joel. Muy bien. Ok. No pierdan de vista que necesitamos más análisis por parte de ustedes en la parte de resultados. Y la pronunciación de los nombres de los microorganismos, por favor. Ya estamos a punto de terminar el primer bloque. Para el segundo bloque empezamos con las planas. Y ahí son 8 nombres de microorganismos diferentes. Entonces, aguas. Sí, profe. Sí. Y ese es en general para el grupo. Pues bueno, no sé, maestros, ¿algún comentario, algo más que quieran agregar? Que prácticamente revisen cuando les toque cada una de sus sesiones los objetivos, y me gustaría que cuando hagan sus actividades estén orientadas a integrar obviamente la información para cumplir el objetivo de aprendizaje de cada una de las prácticas que estamos revisando. Entonces a mí me hubiera gustado más preguntas como las que les estuvimos haciendo de cuáles son las diferencias entre un método y otro, cuáles son las ventajas, desventajas, porque obviamente esto de los nombres de los microorganismos y su clasificación, a veces se aprenden qué tipo de microorganismos son, pero de los que empiezan a trabajar ustedes, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de Escherichia coli, de Bacillus subtilis, a lo mejor hubieran puesto de esos ejemplos para que sus compañeros terminaran de integrar, obviamente, qué tipo de metabolismo tiene y cuáles son sus requerimientos de oxígeno de estos microorganismos que ya hemos trabajado previamente. ¿Ok? Entonces, nada más esa es mi recomendación, que se apeguen a sus objetivos y que todo su presentación, su introducción esté con el fin de poder cubrir el aprendizaje que se quiere integrar en cada una de las prácticas. En lo general, pues estuvo bien, chicos, hicieron caso de las recomendaciones que les hice. Por ahí, como ven que de pronto revisamos 2 seminarios conjuntos, por eso les preguntaba si ustedes habían puesto la parte de crecimiento, pero bueno, ya me dijeron que no. ¿Ok? Entonces, de mi parte no tengo nada más que comentar.
Pues, bueno, maestro Javier. No tengo comentarios, maestros. Creo que todo estuvo bien abordado. Ustedes hicieron las preguntas pertinentes, las contestaron, se fueron razonadas, fueron aclaradas. Entonces creo que por mi parte es todo. Pues bueno, chicos. 20 minutos antes. Libres son. Nos vemos Bueno, nos vemos mañana, ¿verdad? Con ustedes. Nos vemos a todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.